En el mes de la Biblia tenemos el Antiguo Testamento. Acompáñanos a vivir esta nueva aventura. ¡Vamos! A lo largo de la historia, como ya lo habíamos dicho en la introducción de este tema, la Iglesia ha tomado algunos libros inspirados por Dios para compaginarlos en un solo y único libro, que llamamos la Biblia. En el Antiguo Testamento hay diferentes clases de libros. Tenemos los primeros 5 libros, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, que se llaman o los denominamos el Pentateuco, que son los libros donde está consignado la parte social y espiritual de lo que llamamos el pueblo de Israel y lo que se iba consignando después en la religión judía y después la religión cristiana católica. Estos primeros 5 libros tienen consignado la narrativa de el plan de salvación para todo el género humano, que empieza desde la caída, el plan de salvación, el éxodo, los mandamientos y la historia de cómo ese pequeño resto, ese pequeño pueblo se fue consolidando y se fue llevando hacia una gran nación que la conocemos ahora como Israel. Entonces aparecen grandes consignas en los primeros 5 libros, que dicho de paso también lo conciben y lo tienen como aceptado las religiones monoteístas. ¿Cuáles son las religiones monoteístas? Que son el islamismo, que es el judaísmo y es el cristianismo. ¿Sí? Entonces estas religiones monoteístas, que beben de la misma fuente, que son fuentes abrahámicas, que a su vez beben de una única y fuente que es la revelación primaria de la gracia, que es Dios. Estos libros, donde está el gran éxodo, que es el gran acontecimiento por excelencia para los judíos, la misma palabra lo dice, éxodo es la salida de la opresión, donde Dios se manifestó a favor del pueblo de Israel con una increíble gracia y autoridad. Después vienen los libros históricos y narrativos, que en sí los históricos y narrativos son los que narran el post del exilio, el post de los primeros 5 libros, el Pentateuco, y ya cuando el pueblo de Israel tiene algo que ya pasó de tener un líder espiritual como tal, el tema de Moisés, Josué, Abraham, a tener un rey o unos jueces, ¿sí? En esta narrativa de estos libros se narra cómo el pueblo de Israel se aleja de Dios y se acerca. Se aleja de Dios y se acerca. Narra desde adentro cómo sus grandes próceres tuvieron sus encuentros, sus encuentros y desencuentros, sus amores y odios, y se plantó lo que se va llamando el terreno israelí. Entonces, aquí en estos libros históricos y narrativos que los voy a mencionar rápidamente: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, Primera, Reyes Segunda, Crónicas 1 y 2, Esdras,
Nehemías, Tobías, Jud, Esther, Macabeos unidos. Aquí hay libros que los judíos declararon que no iban a tener en cuenta porque tenían anexos con los griegos, que los griegos fueron muy fuertes con los judíos y mezclaron la cultura de una manera muy fuerte. Tuvieron masacres, fue un imperio muy fuerte para los judíos. Entonces los judíos, en su orgullo, en su amor propio y en su capacidad de regenerarse siempre ante todos los grandes dictadores de la historia, los grandes imperios, se reprimieron al romano, al egipcio, al griego, al persa, y siempre dejan recelas, siempre dejan reservas de los imperios que los sometieron. Entonces, todos los libros que tengan que ver con griego, traducción griega, ellos no los anexaron, no por rencor, no por rabia, no por nada, sino por respeto a la historia de su propio pueblo. Es como ahora, usted le habla a un judío de los nazis y para ellos no es una grata historia. Ellos prefieren no omitirla, sino hablar de eso de manera negativa. Si ellos pudieran borrar de la historia ese acontecimiento, lo borrarían. Entonces, esos libros no aparecen en la Septuaginta, pero sí aparecen en los cánones católicos, porque los católicos no tuvieron ese roce con los griegos y vieron de que sí había inspiración divina en estos libros y los anexaron al Antiguo Testamento. En el video anterior está la historia de cómo se logró el canon bíblico. Después vinieron los libros sapienciales y poéticos, los libros donde ya el pueblo de Israel se salió de la estructura en el sentido de jerarquías y se puso más a la parte sapiencial, a la parte espiritual, a la parte de los consejos, a la parte de la sabiduría, a la parte de la parte donde el pueblo entendió y comprendió, hizo la exégesis y la reflexión de que no tenía otra opción aparte de tener su propio pueblo, de tener su religión ya casi formándose, ya casi en su cúspide, no tenía otra opción más que empezar a darle un sentido más espiritual, y por eso salen los libros poéticos y sapienciales. Y esto también tiene un tinte un poco más ligado a entre ellos mismos como familia, que algo como más a la parte exterior. Recuerden que los judíos y los israelitas son muy dados a su propio terruño, a su propio grupo, a su propio redil, porque durante años, como ya lo dije, fueron vilipendiados, masacrados, oprimidos por muchos otros pueblos y muchos otros imperios, y les tocó que salir adelante entre ellos. Y por eso ellos se ayudan entre ellos mismos, y su casta y su generación siempre será judía entre ellos mismos. Y si de pronto llega la casualidad de que no haya un israelita judío, de todas maneras la sangre y su apellido y su amor por su patria, por su pueblo y por su nación estará presente en toda la historia de la humanidad. Tenemos a Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, la Sabiduría
y el otro libro de Eclesiástico. Estos libros poéticos donde narra la fortuna y la manera en que Dios y el pueblo se relacionaban como pareja. Y entonces hace el paralelo de Dios con una mujer, la mujer como el pueblo, y así hace la comparación los escritores, los hagiógrafos de la época. Vienen después los libros no más importantes que los demás, pero son claves para la historia del plan de salvación. El plan de salvación, recuerden, empezó en Génesis, pasó por todo esto de los jueces, pasó a un rey, y hay un rey clave que aparece aquí, que es David, ¿sí? Ese rey que parte la historia del pueblo en dos, fue tan claro que se dice que nadie tuvo el corazón como David. Siempre todo es en comparación con David. Y decían que el Mesías, el Salvador, el único que podía salvar a su pueblo realmente de la opresión, del pecado y del mundo, iba a salir de la estirpe de David, iba a ser descendiente de David. Aquí vienen los libros proféticos que van a profetizar a ese gran rey, único y soberano. Entonces, esos libros proféticos hablan de unos, la palabra profetas, que cada uno en su época, en su tiempo, fue el líder espiritual de ese pequeño resto que todavía sobrevivía a las grandes problemáticas de la época, sociales y espirituales. Tenemos al gran profeta Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Lamentaciones, tenemos a Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Miqueas, Anut, Arad, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos profetas, vuelvo y repito, cada uno en su tiempo, en su momento, en su espacio, en la historia, fue un líder espiritual, pero también fue un líder político y también fue un líder social. ¿Sí? Pero no como lo dice la teología de la liberación, que era un tipo que desenmascaraba a los poderosos. No. Era un tipo que en el tiempo le decía al pueblo, y era el representante de la voz de Dios al pueblo y al rey de la época. No era el revolucionario, el que sí, venga, yo le digo las cosas, vamos a hacer una revuelta. No. Ese no era el espíritu del profeta. ¿Sí? No nos dejemos engañar por teologías marxistas. La única revolución que existe es la del amor. Y Jesús la grita desde la cruz. Esa es. Jesús vino y los profetas vinieron, estuvieron en este mundo, no por revolucionarios, ni están en la historia por ser los que se emanciparon, no. Son cosas muchísimo más elevadas y más importantes que una idea marxista. Entonces, estos libros se condensaron así. Y a lo largo de la historia, el Antiguo Testamento fue teniendo la antesala a lo que es el Nuevo Testamento. Fue la pista donde Dios iba construyendo la carretera para desembocar en la sabiduría eterna y encarnada que es Cristo. Estos evangelios y estos primeros libros los podemos ver, interpretar y mirar, y citando el Concilio Vaticano II, el Antiguo Testamento está latente en el Nuevo y el Nuevo palpita en el Antiguo.
tienen una concordancia. No es que el Antiguo Testamento, por ser antiguo, ya queda descartado, está atrás, está feo, no sirve, no nos peguemos de ahí, no miremos allá, eso es anacrónico. No, no. Eso tiene una importancia absolutamente cuantiosa. No tiene un valor exacto. Es inagotable la grandeza que tenemos en el Antiguo Testamento. Es una economía espiritual, ¿sí? Nosotros iniciamos, por ejemplo, voy a situar tal cual el Concilio Vaticano II, en la parte de Dei Verbum, en el numeral 16, dice: Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sábitamente en el Nuevo Testamento que está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Porque aunque Cristo fundó la nueva alianza con su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento recibieron la integrante proclamación evangélica. Adquieren y manifiestan su plenitud de significación en el Testamento. Es decir, que Cristo desemboca y termina con broche de oro la revelación que Dios había escrito por medio de los profetas, los hagiógrafos, y que había revelado para todos. Esto es el Antiguo Testamento. Un abrazo, Dios los bendiga. No olviden suscribirse, compartir, darle like, y si tienen alguna información más que faltó para que todos aportemos, escriban en los comentarios. Dios los bendiga, la Virgen María los acompañe. Hasta luego.